José, ¿tenéis o hacéis algunas dinámicas de networking especiales dentro del foro de emprendedores? Si nos puedes contar algo acerca de ellas. Sí, eso es. Vamos a ver, sí, nosotros, bueno, pues en estos 6 años también de trayectoria, pues hemos ido probando distintas cosas, ¿no? Ahora fundamentalmente lo que estamos es en crear dinámicas de networking, como decías, que sean frescas, que sean divertidas en su concepción, son bastante singulares y luego además también que a la vez sean productivas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de cosas estamos haciendo? A ver, nosotros creamos aquí, una de ellas es los encuentros APASUEC, que llevamos ya 10, ¿no? Dices, ¿por qué nacen estos encuentros? Bueno, pues nos parecía fundamental, uno de los aspectos que nos parece que hay que potenciar es fomentar la cultura emprendedora. Y dices, ¿cómo haces todo esto, ¿no? ¿Cómo estimulas y cómo haces que a la sociedad le lleguen buenos mensajes en relación a los emprendedores? Pues dijimos, bueno, pues creemos que una de las cosas que podemos hacer es crear un formato en el que en un espacio estimulante, bien conocido en la ciudad, convoquemos a todos aquellos que sienten curiosidad o se sienten cercanos o sienten que todo esto del emprendimiento les puede atraer en torno a qué? A 3 historias, que al final son como si fueran TED Talk, ¿no? De 3 emprendedores que los hemos unido, hemos linkado sus historias con un topic. Pues por ejemplo, el último que hemos realizado le llamamos aceleradoras, incubadoras y fondos de inversión, ¿no? Entonces, buscamos 3 casos, que en este caso fueron pues, Leire Mancisidor, de un fondo de inversión que es Mundi Ventures, fue Pedro Muñoz Baroja de la aceleradora Berriap y fue John Echeverría de la incubadora Culinary Action. Entonces, buscamos que todo eso se desarrolle en un ambiente, como digo, desenfadado, con una cerveza en tabacalera, en un espacio en el bar, ¿no? Donde ponemos estos elementos, combinamos un sitio donde tú per se te encuentras naturalmente bien, pues porque el típico sitio que vas a tomar una cerveza y a charlar de tus cosas, de tal, pues en vez de hablar, en vez de hablar de fútbol, en vez de hablar de las vacaciones, lo que vamos a hablar es de temas, de 3 historias de emprendedores que lo que queremos decirle, darles un reconocimiento, qué bueno que hayáis hecho lo que habéis hecho, ¿no? Por eso de ahí ese grito del AUPASUEC, que nos parece que es muy elocuente, dar visibilidad a esas historias y dar la oportunidad de que puedan ser conocidas, ¿no? Yo creo que de un modo auténtico, de un modo muy cercano, en el que además fomentamos que haya interacción con el público, ¿no? No es un formato para grandes públicos, pero sí es un formato en el sentido que, bueno, se van a juntar 70, 80, 90 personas que con esto que estamos haciendo, pues jugamos también, que decimos nosotros, incrementar. En el fondo es como una especie de tertulia en el que dais a conocer esos proyectos y en el que la gente os escucha cómo exponéis y cómo... Sí, más que tertulia, yo lo que diría al final es un poco, están muy hechos, o sea, tienen que ser rápidos, dinámicos, al final es un poco pues estos como los encuentros TEDx, ¿no? De tal manera que, bueno, el reto de ellos es que, por supuesto, lo hagan de un modo desenfadado, no se trata de una cosa magistral. Sí, ellos presentan, pero... O sea, ¿es un pitch elevator o...? Lo que diría algo parecido. Es más casi, te diría que es un TEDx, ¿no? Un TED Talk, en que ellos cuentan su historia personal y el proyecto que ellos, digamos, han sido capaces de sacar adelante, ¿no? Tiene un punto muy personal y además le decimos que lo hagan de una manera, pues eso, cercana, que huyan, vamos a decir, de las formalidades, de una clase magistral, dogmatismo, y que saquen, incluso lo hagan divertido, que saquen anécdotas y que de algún modo pues, le pedimos que se desnuden un poco, ¿no? Entonces, todo eso lo que hace es que, bueno, en torno a esos 3 experiencias o relatos, hay bastante más gente y entonces estimulamos que se produzca ahí una muy buena conversación y en definitiva, bueno, pues se trata también de inspirar también a otros, ¿no? ¿Cuántas veces se nos han acercado emprendedores que, bueno, pues un tanto admirados, ¿no? Pues qué bonito, me ha encantado lo que he escuchado, pues oye, pues qué historia de superación, o qué problema tuviste aquí, o esto cómo lo hiciste, porque todo eso al final genera unos vínculos emocionales importantes, porque al final en esta cuestión también del emprendimiento hay muchísima emocionalidad. ¿Cada cuánto lo hacéis? Esto lo hacemos hacemos 4 encuentros anuales, ¿no? Y ahora mismo esto de la OPASUEC, para que veamos, hemos creado otro se hace dentro del contexto del Conecta Café. Dirás, ¿esto del Conecta Café qué es? Bueno, pues esto es... Nosotros hicimos el año pasado un viaje a Boston, pues un poco a estudiar un benchmarking, ¿no? En definitiva, aquel ecosistema de innovación y emprendimiento, qué claves tenía, ¿no? Y cómo funcionaba, ¿no? Una de las cosas que vimos que nos llamó mucho la atención y nos gustó, ahí existen los Venture Café. Esto es,
todos los jueves la comunidad innovadora se reúne en un bar a tomarse unas cervezas y a hacer puro networking en torno a actividades, distintas experiencias, pero el leitmotiv no es ir a escuchar, sino que la gente se vaya a participar, a conocerse. En definitiva, al final es un termómetro de la actividad, ¿no? Tú, por ejemplo, vas a Boston y te hablan, vas ese jueves y ese día vas a conocer por lo menos 30 o 40 personas con las que vas a poder hablar. Entonces, nosotros eso lo hemos querido traer aquí en Guipúzcoa. No tenemos capacidad de hacerlo todos los jueves, todas las semanas, pero sí hacerlo una vez al mes. ¿Y eso hace cuánto habéis empezado? Y eso hemos empezado, pues empezamos en mayo del año pasado. Llevamos ya, bueno, paramos agosto, paramos septiembre, vamos a hacer nuestro quinto encuentro Conecta Café. Y el AUPA SUBE, que estábamos haciendo ya antes en otro espacio, lo hemos traído también aquí, porque se trata un poco de aglutinar, ¿no? Yo creo que es un tema importante, en el que cada vez de modo muy variado, pero en definitiva es dar oportunidad a todas las personas que estamos hablando de la comunidad de emprendedores, de innovadores y de inquietos, ¿no? Que yo creo que es un tema, y de curiosos, es un tema importante, ¿no? Lo estamos empujando y nos parece que va muy bien. De hecho, por ejemplo, el siguiente va a ser este próximo 22 de noviembre, y a propósito del evento Basque Industry 4.0 y Vine 4.0, que va a ser en el Cursal, luego cuando finaliza aquello, digamos, se van a venir al Conecta Café para poder hacer todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿A esas dinámicas sí. ¿Puede ir cualquiera o tienen que estar...? Tenemos dinámicas abiertas y dinámicas, vamos a decir, cerradas. Estas son abiertas, esta puede ir cualquiera, ¿vale? Cualquier curioso, como dices cualquier, tú, efectivamente, son absolutamente abiertas. Luego tenemos otras que son de carácter privado para lo que son solo miembros, que bueno, pues que también hacemos en esta línea, pues desde irnos a sidrerías donde invitamos a gente especial, vamos a decir, gente consagrada, o si quieres, empresarios senior, que lo que vienen a hacer es a compartir sus experiencias con nosotros en mesas temáticas, distintos topics. Bueno, pues al final tenemos un poco capacidad salsera, ¿no? Y de liar a mucha gente para que, en definitiva, esto que decimos que nos parece que hacemos bien, que es conectar muy bien a los miembros del foro también con otras personas que tienen también interés en conocernos, pues eso, digamos, lo hacemos de un modo, bueno, pues yo creo que imaginativo y siempre divertido y productivo, ¿no? El Foro de Emprendedores de ADEGI creó también el premio Nueva Empresa de Guipúzcoa. Sí. ¿Cuál diríamos que es el objetivo de este premio? Muy bien. Pues, ¿recuerdas cuando hablaba de que nos importaba muy mucho incidir especialmente en lo que es la cadena de valor del emprendimiento en Guipúzcoa? Pues uno de los temas que nosotros vimos y nos parecía que era fundamental era crear un premio donde visibilizar empresas que, no siendo mayores de 10 años, esas startups, ¿Sí? Habían sido capaces no solamente ya de crear un modelo de negocio, de pasar el famoso Valle de la Muerte, sino que además de crecer, desarrollar, crear empleo y digamos, de convertirse ya en pymes internacionalizadas y exitosas, ¿no? Entonces, este premio lo que quería venir a reconocer es esas buenas historias, esas empresas que, como digo, han sido capaces de sobrevivir a todo ello y crear un impacto en el territorio en Guipúzcoa, ¿no? Entonces, nos parecía que premios, efectivamente, existen muchos, pero este premio tenía un diferencial que para nosotros nos parecía que era muy importante, ¿no? Si estamos trabajando por fomentar la cultura emprendedora, por hacer ver a la sociedad lo importante que es apoyar el emprendimiento y esas startups, de valorar a esa gente que es capaz de tomar semejante cantidad y nivel de riesgos para crear proyectos realmente complejos, muy complicados, en los que se dejan la vida, pues dices, qué menos de crear un premio promovido por el Foro de Emprendedores de ADEGI, pero que sea otorgado por la propia ADEGI en su día más importante del año, que es la Asamblea General de ADEGI. Y para ello, pues promovimos que eso fuera así y lo hemos creado, ¿no? ¿Qué valoración podemos hacer 3 años después? Pues que el premio está muy consolidado, que realmente hemos sido capaces de ese día hacer que se visibilice esas empresas que tienen un enorme mérito para ser premiadas,
y hacerlo de una manera en la que lo que estamos haciendo es fomentando la marca Guipúzcoa, porque de algún modo el premio, ¿qué es lo que reconoce? Pues reconoce que empresas nacidas en Guipúzcoa están globalizadas y, digamos, acuden a los mercados globales, ¿no? Pero han elegido estar en Guipúzcoa y seguir en Guipúzcoa, porque si miramos muchas de ellas, ahora mismo podrían tener tentaciones de localizarse en otras ciudades o regiones del mundo donde pueden tener pues posiblemente más apoyo, ¿no? Pues porque quizás en términos de dinero, en términos de clientes, en términos de visibilidad, pero sin embargo su compromiso con el territorio es tal que ellos deciden estar aquí, ¿no? Entonces, en la historia del premio, pues bueno, os voy a dar algunos nombres, ¿no? El primer año lo ganó Westgarden, que es una ingeniería que ha sido capaz de crear la ola artificial surfeable más perfecta del mundo, ¿no? Nada menos, es un caso de innovación disruptiva como pocos, ¿no? En definitiva es una startup que desafía las leyes de la naturaleza, ¿no? Es absolutamente admirable lo que ha conseguido hacer, ¿no? Estos ingenieros, ¿no? El segundo año lo hemos reconocido a UBS, que son también 3 ingenieros investigadores que en su momento han sido capaces de crear una empresa que ellos se definen como al final son la herramienta que necesita la ciencia para desarrollar proyectos absolutamente innovadores, ¿no? Trabajan en temáticas como la aeronáutica, en el que han colaborado con un proyecto que va a poner van a poner en órbita una nave y va a coger una muestra de Tierra, de Marte. Entonces ellos ahí han cogido una parte. Entonces, quiero decirte, tiene una capacidad de innovación y una capacidad, en definitiva, de competir en el mundo absolutamente admirable. Hay que tener en cuenta que su cuenta de resultados, además, es que el 80-90% es de facturación de clientes internacionales, no en casa, ¿no? Y este último caso, además, que me preguntabais también quién ha ganado el premio, lo ha ganado Iline Microsystems, que al final es una biotech, ¿no? Estos lo que hacen es medical devices y lo que han sido capaces es de crear un dispositivo de diagnóstico médico para aquellas personas que tienen problemas con su nivel de coagulación en sangre, ¿no? Es decir, es un dispositivo que salva vidas, que antes era un proceso, cuando una persona tenía una crisis de temas hemodinámicos bastante complejos, tenía que acudir a un centro o un hospital, se les tenía que extraer sangre, tenían que hacerle la analítica y luego darle la medicación inmediatamente. Ahora, de este modo, una persona que está en riesgo se hace una punción y va a un chip y con una microfluídica lo que hace es analiza en el momento y sabe lo que tiene que tomar, si tiene que tomar la medicación o no, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, Iline Microsystems, a día de hoy son 80 empleados, compiten con las industrias farmas más potentes del mundo como Roche y lo hacen con un enorme mérito, estando aquí. ¿Y en qué localidad está? En el parque, están aquí en el Parque Tecnológico Miramón, ¿no? Pues son casos excepcionales que dices, ¿cómo no vamos a premiar eso? Pues pueden estar en orden ya de 10 millones. Tremendo. O sea, fíjate, facturación internacional, ¿no? Porque al final dices, ¿y en base a qué premiáis? ¿Cuáles son los requerimientos? ¿No? Pues mira, primero lo que premiamos es el nivel de dificultad, el mérito del equipo emprendedor, ¿no? Hay que ir un poco a la historia y en este caso, por ejemplo, son 2 socios, ¿no? Uno es químico, el otro creo recordar que es biólogo y lo que tienen es entienden... es un caso de emprendimiento por oportunidad, es decir, ellos ven que hay algo que no está suficientemente bien atendido, y puede haber una demanda y fíjate dónde se sitúan en un modelo de negocio que puede salvar vidas, ¿no? Entonces, el enorme mérito que tiene, primero, es un proyecto que es muy intensivo en I+D, es decir, antes de tener clientes tienes que invertir muchísimo dinero, tienes que levantar capital y pues tiene una historia realmente sobresaliente, ¿no? Que esos son temas que hemos tenido en cuenta. ¿Qué más temas tienes en cuenta? Que lógicamente que la innovación, el producto, el servicio en el que se sustenta el modelo de negocio, pues que genere una patente, es decir, que tenga, vamos a decir, capacidad defensiva, ¿no? De tal manera que esa innovación no pueda ser copiada fácilmente, ¿no? Que pueda competir en los mercados internacionales. Por supuesto que cree empleo, ¿no? Aquí estamos hablando ya de 80 empleos, ¿no? Es un tema, y luego que tenga un efecto de tracción, ¿no? Que cree un impacto en el territorio. Entonces, básicamente esos pilares son los que hacen que el jurado tome una decisión en torno, pues
esas 5 que hemos podido seleccionar previamente, tiene que haber solamente un ganador. Es una pena, debería haber muchas veces más ganadores, porque ahí realmente hay muchísimo mérito, mucho nivel, y este año pues ha sido Iline Microsystems quien se ha llevado el premio, ¿no? Por un jurado que además está conformado por el presidente del Foro de Emprendedores, por el propio director general de ADEGI, pero es que además llamamos a empresarios y empresarias y directivos para que, digamos, participen en esa toma de decisión, ¿no? Son 5 personas más, es un jurado que es dinámico, lo que nos gusta también es que haya participación, de tal manera que este premio lo hagamos más de todos, más de Guipúzcoa. Y en él también este año hemos tenido un representante de la universidad, porque nos parece también importante que, bueno, la universidad también pudiera estar en la evaluación de los proyectos, ¿no? Entonces, un poco la estrategia del premio es hacerlo de Guipúzcoa, hacerlo de todos y sentirnos orgullosos de que haya esas empresas, startups, que hayan sido capaces de desarrollar un modelo de negocio de la magnitud, de la excelencia de estos 3 que he contado, ¿no? Este último caso ha sido Iline. Y además también a ellos pues reciben una enorme alegría. La verdad es que nos han expresado tremenda emoción por ese reconocimiento, que lo valoran muy mucho, y además en el propio vídeo que les hacemos, pues bueno, a ellos les está ayudando también, digamos, a prestigiar y a vender también mejor y a comunicar mejor toda lo que es su propuesta de valor, ¿no? Entonces, bueno, todos ganamos con este premio y bueno, estamos realmente orgullosos de haberlo promovido y que tengamos tan buenos exponentes, ¿no?